Cada día es un privilegio el escudriñar su palabra, el ser edificados y bendecidos. El día de hoy, analizando un poco acerca de los 400 y más años que el pueblo de Israel estuvo cautivo, por decirlo de esa manera, pero sobre todo en esclavitud en Egipto. Y analizando un poco acerca de la esclavitud que ellos sufrieron, nos dice que la esclavitud de Egipto, en el caso de Israel, eran utilizados sobre todas las cosas para sus planes de construcción, como constructores. Y después de esclavizarles, les obligaban a construir, en este caso, las ciudades de Pitón y Ramsés. Las condiciones de vida de los israelitas durante su cautiverio en Egipto fueron terribles. Fueron esclavizados, mira lo que dice la palabra, y sometidos, qué tremendo. Fueron esclavizados y sometidos a trabajos forzados, incluyendo la preparación de lodo y adobes, y trabajos de campo. Eran tratados con crueldad y su vida fue amargada por el duro trabajo y el trato inhumano. Pocas veces realmente nos hemos puesto a analizar sobre las condiciones de esclavitud, hasta dónde sufre aquel que está bajo esclavitud, y nos lo dice de esta manera: crueldad, sin misericordia. Y su vida fue amargada por el duro trabajo y el trato inhumano. Escucha esto, hablando de la etapa de esclavitud del pueblo de Israel en Egipto. Esclavitud y trabajos forzados. Los israelitas eran esclavizados por los egipcios y obligados a realizar trabajos muy pesados, como las construcciones de las ciudades de Pitón y Ramsés. Los egipcios los trataban con dureza y no les daban alimentos y cuidados necesarios. Los israelitas vivían en condiciones precarias, sin derechos ni libertades, siendo considerados propiedad de sus dueños. Imagínate, podían hacer con ellos lo que quisieran, maltratarles, humillarles, menospreciarles. Una vida así durante más de 400 años. Generación tras generación. Mira cuántas generaciones pasaron en ese proceso. Sufriendo, vuelvo a las condiciones precarias, sin derechos ni libertades, siendo considerados propiedad de sus dueños. Los israelitas como extranjeros eran vistos con desconfianza y no eran considerados dignos de participar en actividades importantes. Ahora bien, escucha esto. Los israelitas recordaban con amargura sus años de esclavitud, especialmente cuando celebraban la Pascua, donde comían pan sin levadura y hierbas amargas para recordar su sufrimiento. En otro de los casos, durante su cautiverio en Babilonia, los israelitas fueron obligados a trabajar en la agricultura y la construcción, además de realizar tareas sencillas como labrar la tierra, pastorear y pescar. Muchos experimentaron penurias, especialmente los líderes judíos, quienes fueron reducidos a campesinos. Mira qué impresionante. Los líderes judíos, quienes fueron reducidos a campesinos. A pesar de las circunstancias, los israelitas conservaron algunas tradiciones como la circuncisión, la observancia del Sabbat y la lectura de los salmos y la ley. También sentían nostalgia por Judá y oraban principalmente en casas particulares. Ahora bien, en este pensamiento, si realmente el ser humano a estas alturas o en estos tiempos puede declararse fuera de esclavitud. Han cambiado tanto, se dice, han cambiado tantos procesos, se ha modernizado en todo el sistema, pero realmente se ha dejado la esclavitud. Y algo que es impactante, nos lo describe en su momento: todo el mundo es un esclavo en el sentido espiritual.
O bien somos esclavos del pecado, que es nuestro estado natural, o somos esclavos, sí, de Cristo. Mira qué interesante. Algo que me parece siempre maravilloso es que la esclavitud no puede ser, o no puede salirse de la esclavitud, de no ser por ahora sí que un legado propiamente de libertad, pero para comenzar, la libertad emocional, la libertad espiritual, el poder decidir sobre todo lo que es correcto para beneficio de la persona. Ahora bien, se nos dice, somos esclavos del pecado, los vicios, las mentiras, los engaños, la corrupción, la idolatría, la hechicería. ¿Se sigue siendo esclavos del pecado? Ahora bien, se dice, o bien somos esclavos del pecado, que es nuestro estado natural. Recordemos, David lo decía, desde que nací, o nací en pecado, fui concebido en pecado. Entonces, ahora bien, hay una palabra maravillosa. Jesús le dice a los fariseos en Juan 8:34, de cierto les digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Mira, impresionante. ¿Cuál es realmente la manera de vivir del ser humano en estos tiempos? Tiene la libertad de decidir sobre todo en lo que sabe que es correcto, en lo que le conviene, en lo que le da paz, en lo que le da estabilidad, o sigue esclavo de el desorden, de lo que es incorrecto. Mira lo que dice Jesús. De cierto le digo que todo aquel que hace el pecado, que practica el pecado, esclavo es. Realmente, los que nos decimos cristianos y decimos que somos nuevas criaturas, ¿hemos realmente dejado el pecado? Las mentiras, los engaños, los desórdenes. Cumplimos con los mandamientos de no robar, no codiciar, honrar a nuestros padres. Si no, seguimos siendo esclavos. Aun cuando se tenga una religión, esclavo de los vicios. ¿Cuántos vemos en su momento? Con las vestiduras religiosas, alcoholizándose o bebiendo bebidas alcohólicas. Eso es normal. Y por el punto, mira lo que dice Jesús. De cierto les digo que todo aquel que hace el pecado, que practica el pecado, esclavo es del pecado. Entonces podemos decir, como cristianos que hemos dejado el pecado, los vicios, las mentiras, los enredos, los convenios con el pecado, realmente vivimos en libertad de poder decidir qué es lo mejor y sobre todo guiados por la palabra del Señor. Entonces, Jesús usa la presentación de un esclavo y su amo para hacer la observación de que un esclavo obedece o a su amo porque es de su propiedad. Los esclavos no tienen voluntad propia. Mira qué expresión. Los esclavos no tienen voluntad propia. Aquellos que en su momento vivimos, en el caso personal de la esclavitud, en una de las tantas esclavitudes, pero una de ellas el alcohol, el alcoholismo. Voy a dejarlo cuando yo quiera, ¿sabes? Pensé así durante 17 años. Aparte de todos los desórdenes, a los que muchas veces cedía, aún en contra de mi voluntad. Pero era parte de la costumbre, de los hábitos, de las ideas. Entonces, mira esto. Un esclavo obedece a su amo porque es de su propiedad. Los esclavos no tienen voluntad propia, están literalmente bajo el yugo de sus amos. Cuando el pecado es nuestro amo, somos incapaces de resistirlo. Pero por el poder de Cristo para vencer, dice, pero el poder de Cristo nos ayuda a vencer el poder del pecado. Mira qué interesante. Entonces, cuando el pecado es nuestro amo, volvemos hablando del pecado, los vicios, la mentira, los engaños, la lujuria, la codicia, la avaricia, las extorsiones, los vicios. Mira que nos dice, se está literalmente bajo ese yugo. Cuando el pecado es nuestro amo, somos incapaces de resistirlo,
pero por el poder de Cristo podemos vencer el poder del pecado. Romanos 6:18, siendo libertados del pecado, vinieron a ser siervos de la justicia. En verdad podemos entender que se abrieron las puertas. Mira, se tenía la idea en su momento que entrar, caso personal, a ser cristiano era como que someterse, mi pensamiento personal, a una cárcel, a un espacio tan reducido, porque nada de lo emocionante se podía hacer. Los vicios, los enredos, la codicia, la avaricia, la lujuria, ya no se podía practicar. Entonces era como estar encerrado. Hasta cuando se entendió que realmente no era encerrarse, era abrirse a la libertad de la gloria de Dios, donde nada de esto es importante, donde el pecado no nos somete, donde podemos realmente disfrutar el estar vivos, el tener la oportunidad de vivir. Entonces, mira, esto es impactante. Siendo libertados del pecado, vinieron a ser siervos de la justicia. Una vez que venimos a Cristo en arrepentimiento y recibimos el perdón, somos empoderados por el Espíritu Santo que viene a vivir dentro de nosotros. Mira el sello. Es por su poder que somos capaces de resistir el pecado y convertirnos en esclavos de la justicia. Mira qué interesante es esto. Lo primero, al momento en que recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, fuimos hechos hijos de Dios, pero sellados también con el Espíritu Santo que ahora está dentro de nosotros y nos convence del pecado y nos confronta con el pecado para decidir abandonarlo y apartarnos. Mira qué maravilloso. Vuelvo a este punto. Una vez que venimos a Cristo en arrepentimiento y recibimos el perdón de pecados, somos empoderados por el Espíritu Santo que viene a vivir dentro de nosotros. Es por su poder que somos capaces de resistir el pecado y convertirnos en esclavos de justicia. Los discípulos de Jesús le pertenecen a Él y quieren hacer lo que a Él le agrada. Realmente esa es nuestra manera de pensar. Buscar cada día primeramente el reino de Dios y su justicia y hacer lo que es correcto. No a los ojos humanos, porque lo que hacemos no lo hacemos para los hombres, lo hacemos para Dios. Y que produce ese estado, mira qué maravilloso es realmente sentirse libre de los pecados, de las maldiciones, de los vicios, de los enredos, de los convenios. Qué maravilloso es sentir esa libertad. Entonces, los discípulos de Jesús le pertenecen a Él y quieren hacer lo que a Él le agrada. Esto significa que los hijos de Dios le obedecen y viven libres del pecado habitual. Ya no practicamos el pecado. En su momento se justifica, ¿sabes? No se puede justificar lo que está mal. No existen las mentiras blancas ni las mentiras piadosas. Mentir es mentir y mentir es pecado. A veces se justifican, pero las justificaciones no, sobre todas las cosas, no evitan el pecado y las consecuencias. Entonces, podemos hacer esto porque Jesús nos ha liberado de la esclavitud del pecado. Juan 8:36. Así que si el Hijo les liberta, serán verdaderamente libres. ¿Sabes que no hay otra forma de conocer la libertad? Si no es a través de Jesucristo, no es a través de la religión, ni de los grandes siervos. Es literalmente a través de Jesucristo. Qué maravilloso, porque desde siempre, mira esto, volviendo al punto de la esclavitud, el Padre les había prometido sacarlos de la esclavitud y cumplió su palabra. Pero tristemente este pueblo durante 40 años estuvo dando vueltas en el desierto y ciertamente fueron sacados de Egipto, pero no sacaron a Egipto de su corazón. Cuando habían problemas o conflictos, deseaban volver allá porque según ellos, siendo esclavos, estuvieron mejores. A tal punto que en su momento deseaban apedrear a Moisés porque los había sacado. Entonces, mira, Juan 8:36. Así que si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres. No hay otra manera de vivir y de conocer la plena libertad si no es a través de Jesucristo. El único camino a Dios, el único camino a la libertad.
y por tanto ya no estamos bajo la pena de muerte y separación de Dios. Un pasaje maravilloso. Mira, Romanos capítulo 6, versículo 1 al 23. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Seguiremos pecando para comprobar la misericordia de Dios? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos, en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Mira qué pregunta interesante. Los que decimos que somos hijos de Dios, que fuimos sanados, que fuimos santificados, que conocemos la verdad y la ponemos por obra, ¿cómo podemos nuevamente volver? Y lo dice de esta manera. ¿Cómo podemos una vez más volver al pecado? Romanos 6:2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. De modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Realmente somos nuevas criaturas? ¿Hemos dejado el pecado, todo lo que ofende a Dios? Sí se dice, no somos perfectos y a veces caemos, sí, pero no se vale repetir, lo digo. El mismo pecado todo el tiempo y caer en los mismos enredos todo el tiempo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlo, dice la palabra. Pero es reconocer el pecado, confesarlo y apartarnos de él. Y dejarlo de una vez, para disfrutar la plena libertad que el Padre preparó para nosotros. ¿Cuál es el deseo del Padre? Juan lo decía, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud a la par que prospera tu alma. La esclavitud niega la prosperidad y somete a la carencia. Entonces, versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Estamos en Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. El mismo Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, la carne, con todos sus enredos, sus vicios, fue crucificada en la cruz. Entonces, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte ya no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, vive para Dios. Así también ustedes, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. No reine pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en su concupiscencia. Ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No saben que si se someten a alguien como esclavo para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedece? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque eran esclavos del pecado, habiendo obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados, dice, pero gracias a Dios que aunque eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados.
y libertados del pecado, y vinieron a ser siervos de la justicia. Mira lo que dice Pablo. Hablo como humano por su humana debilidad, que así como para iniquidad presentan sus miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presenten sus miembros para servir a la justicia. Porque cuando eran esclavos del pecado eran libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenían de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Impresionante, Pablo. Porque nos hace ver realmente aquellos que padecimos o pasamos por ese proceso de esclavitud. ¿Realmente vivíamos felices? ¿Realmente disfrutábamos el vivir? ¿Disfrutábamos la compañía? Y sobre todas las cosas podíamos ver a las personas a los ojos, sin tener nada que esconder, sin nada que avergonzarnos. Entonces, mira esto. Pero ¿qué fruto tenían de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tienen por fruto suyo la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces se marca la diferencia. Lo dice la palabra, de modo que aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Podemos ver esa diferencia de cómo vivíamos antes de venir a Cristo y recibirle como Señor y Salvador. Lo que ha sido dejado, lo que se ha ido dejando durante el tiempo, malas costumbres, malos hábitos, ya no justificando el pecado, ya no teniendo convenios con los vicios, con los enredos, con los pecados, las maldiciones. Ahora bien, como cristianos no estamos llamados a continuar en el pecado porque hemos muerto al pecado. Mira esto. Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Al momento de bautizarnos, el bautismo en el agua representa la muerte física de la carne, del cuerpo. Y al momento de ser levantados, estamos haciendo o confesando con nuestras acciones la resurrección. Recuerdo ese momento del bautismo, ese 18 de marzo de 2001. Al momento de salir de las aguas, mira esto. El poder observar cómo todo cambiaba. Cómo todo se presentaba en la realidad de lo que Dios realizó. Porque recordemos que de Jehová es la tierra y su plenitud. Y lo dice el siervo, cuando veo los cielos, la obra de tus manos, digo que es el hombre, para que tengas de él misericordia. Pero recuerdo ese momento, al salir del agua del bautismo, el sentir la presencia de Dios y cómo realmente había sido lavado de mis pecados. Y lo dice entonces, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en la vida nueva. Puesto que hemos sido sepultados y resucitados con Cristo, ahora podemos caminar en novedad de vida, a diferencia del inconverso que todavía es un esclavo del pecado. Vuelvo al punto, Jesucristo es el único camino a la salvación, a la libertad plena. No es la religión, ni el ser humano, menos. Es Jesucristo el único camino. No basta con tener una religión o decirse religioso para vivir o hablar de la verdadera libertad. Se necesita recibir a Jesucristo como Señor y Salvador para venir a ser hecho hijo de Dios, sellado con el Espíritu Santo y comenzar ese proceso de transformación guiado por la palabra de Dios, por la Biblia. Mira qué maravilloso. Ahora bien, Romanos 6:6, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Dice que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Ya no debemos servir más al pecado.
podemos hablar realmente delante de Dios, delante de los hombres muchas veces. Se hace alarde de lo mucho que se ha hecho, se hace para Dios. Pero realmente vivimos esa realidad de la libertad. Bueno, al punto, la libertad de los vicios, de los enredos, de las mentiras, de los engaños, de esa larga lista: lujuria, codicia, avaricia, ira, contiendas, pleitos, corrupción. ¿Realmente somos libres de esos pecados, de esas maldiciones? Romanos 6:11. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mira otro pasaje maravilloso, Romanos 6, del 12 al 14. No reine pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que le obedezcan con su concupiscencia, ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Este cuerpo, nuestras extensiones, extremidades que servían al pecado, nuestra mente que servía al pecado, ahora le sirve a Dios. Mira qué maravilloso. Y lo dice Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de nosotros, ya no puede dominarnos. ¿Qué hacemos cuando viene la tentación? Huimos o reprendemos en el nombre de Jesús. Mira, me impacta la actitud de José. En su proceso ya no tenía nada que perder, por decirlo. Vendido, intentado matar por sus hermanos, vendido como esclavo, sí, vendido ahora, sí, como esclavo a Potifar. Y la esposa trata de seducirle, de convencerle para que duerma con ella. No tenía nada que perder, se decía en su momento. Pero ¿sabes qué dice él? No lo haré porque pecaría contra Dios. ¿Sabes? Se mantuvo siempre firme. Ya había pasado todo el proceso, aún en las manos de su familia, de sus hermanos propiamente. Que tenía, como se dice, las excusas para pecar, pero no lo hizo. Porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Mira qué maravilloso. Romanos 6, 16 al 18. ¿No saben que si se someten a alguien como esclavo para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedece, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados, y libertados del pecado, vinieron a ser siervos de la justicia. Mira qué maravilloso es. Por eso es ser hacedor de la palabra, pero sobre todas las cosas escuchar, cada día escudriñar la palabra del Señor, para escuchar, guardar y poner por obra la palabra. Eso nos liberta ciertamente, porque sabemos en base a la palabra lo que es correcto, lo que no es correcto. Alguien decía acerca de los chismes, es que no es bíblico. Sí, está en la Biblia. Y dice, no andarás chismeando en medio de tu pueblo. Nada hay oculto a los ojos de Dios. Y en su palabra está exactamente lo que debemos de dejar con respecto al pecado, a los vicios, a los enredos, para vivir en la plenitud de la libertad que el Padre tiene para nosotros. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mira esto. Recordemos también, y no se nos olvida a los cristianos, que todo lo que se siembra se cosecha. Se siembran unas cuantas semillas y se cosechan cientos y más. Entonces, sabemos que el pecado tiene consecuencias. Y si de verdad nos arrepentimos de corazón, Dios perdona. Y si no lo hacemos, las consecuencias vendrán. Mira, Pablo lo decía en su momento. Suéltenlo a Satanás. Ya sea que si su cuerpo muere, su espíritu se salve. ¿Cuántos en su momento han partido por la desobediencia? Porque no quisieron obedecer y dejar el pecado. Y entonces partieron. Ahora bien, mira lo que dice la palabra del Señor en este pasaje tan impactante. Juan capítulo 8, versículo 44.
Ustedes son de su padre el diablo. Mira lo que decía Jesús. Y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Mira lo que decía Jesús. Su padre es el diablo porque hace lo que a él le agrada. Hacen lo que a él le agrada. Le agradan las mentiras, los vicios, los enredos, los pecados, la lascivia, la codicia, la lujuria, la corrupción. Le agrada. Realmente entonces, ¿de quiénes son hijos? Los que practican el pecado. El Señor Jesús lo decía en Juan 8:44. Ustedes son de su padre el diablo y los deseos de su padre quieren hacer. El que peca está bajo la paternidad ¿de quién? Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Sabes qué maravilloso es saber y agradecidos con Dios? Porque de tal manera nos amó que envió a Jesucristo a morir por nosotros. Para darnos ese privilegio de realmente dejar el pecado, las maldiciones, los vicios, los enredos, para vivir una verdadera libertad en Él. Y uno de los ejemplos maravillosos que me da la palabra del Señor, que nos da la palabra del Señor, lo encontramos en Lucas capítulo 8, versículo 35. Y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. ¿De quién habla? Del Gadareno. Este hombre que vivía en los sepulcros, que se lastimaba a él mismo, que varias veces le encadenaron y le ataron y no podían dominarle. Pero Jesús le dio esa libertad, lo liberó de demonios. ¿Sabes que eso representa el pecado? Demonios, la mentira, los vicios, los enredos, los chismes, la lujuria, la codicia, la avaricia. Son demonios. Y este hombre es liberado de demonios. Y ahora está realmente libre. Antes fue esclavo, no de un demonio, de una legión de demonios. Ahora es libre. Lucas 8:35, y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Qué testimonio maravilloso. Aquellos que fuimos libertados de todos los demonios, de pecados, de mentiras, de vicios, de enredos, porque conocemos ahora la verdadera libertad que el Padre tiene para nosotros. No estamos bajo la maldición. Ya no cumplimos con los enredos y las demandas del pecado, de los vicios, de los enredos. Y cuando viene la tentación, vuelve a ese punto, reprendemos o nos apartamos. Entonces, ahora bien, el único camino a la libertad, Jesús. Juan capítulo 1, versículo 11 y 12. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mira, vino a su pueblo y no le recibieron, le crucificaron y le mataron. Pero dice en el versículo 12, Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sabes que no hay otra manera de salir de la esclavitud del pecado sino a través de Jesucristo? Con la decisión de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, venimos a ser hijos de Dios, sellados con el Espíritu Santo, nacidos de nuevo. Mira lo dice Juan 1 del 11 al 13. A los suyos vino y los suyos no le recibieron.
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Me sorprende siempre también el hombre conocedor de la ley, que va de noche a buscar a Jesús, y le habla a Jesús del nuevo nacimiento, y él le dice, ¿cómo puede un hombre siendo ya viejo volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Se le dice, ¿cómo tú siendo maestro de la ley no sabes esto? Qué maravilloso es saber que desde el momento en que decidimos recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, fuimos hechos hijos de Dios. No hay otra manera, no hay otra forma que conforte o que respalde la decisión de dejar el pecado. Entonces, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Mira lo que dice Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Cuál es la herencia del Padre para sus hijos? Los cristianos. Mira, la palabra del Señor está llena de sus promesas. Una de ellas lo decía Juan: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud a la par que prospera tu alma. El Padre dice, no te dejaré ni te desampararé. En la casa del justo hay abundancia de bienes y riquezas. Entonces mira, herederos de las promesas. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Por qué dice en su momento, si padecemos juntamente con Él? Si decidimos dejar el pecado, apartarnos de todo lo que ofende el nombre del Señor y que sabemos que es incorrecto. Porque por eso padeció Él, por nuestros pecados, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora bien, Juan 14:6, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Mira este pasaje maravilloso. Vuelvo al punto. No hay otra manera de ser hecho hijo de Dios y tener el respaldo del mismo Jesucristo para dejar el pecado, los vicios y los enredos, si no es a través de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Y mira lo que dice entonces. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad. No dice, yo soy uno de los caminos. No hay otra manera de salir de la esclavitud del pecado si no es a través de Jesucristo. En ningún otro hay salvación. Mira esto. Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie puede ser hecho hijo de Dios si no es a través de mí, dice Jesús. Nadie puede dejar el pecado ni la esclavitud si no es a través de mí o por medio de mí, dice Jesús. ¿Lo entendemos así? Vuelvo al punto. Es el único camino a Dios. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Mira qué maravilloso es tener una nueva vida. Y lo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación. Mira esto. Está más que claro, ¿verdad? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hoy hablamos de poder ser salvos de la esclavitud, del pecado, de los vicios, de los enredos, sino solamente a través de Jesús. Mira qué terrible es otra vez pensar en esa época, en esos tiempos, en que éramos esclavos de los vicios, de los pecados, de las mentiras. Nunca conocimos, en verdad, la felicidad, ni la paz, ni el gozo de ser parte de una familia, de ser parte del cuerpo de Cristo y sobre todas las cosas de ser llamado hijo de Dios. Qué maravilloso entonces, mira esto. Y en ningún otro hay salvación, solamente en Jesús. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
Mira esta palabra, Efesios 1, del 13 y 14. En él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras en nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su nombre. Maravilloso es entonces que desde el momento en que recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, fuimos hechos hijos de Dios y sellados con el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros y que nos confronta todo el tiempo con el pecado para dejarlo y apartarnos y vivir cada día en la plenitud que Él tiene para nosotros. Disfrutar realmente, porque sabes, me goza siempre la expresión de Jehová a Jeremías: desde que te puse en el vientre te conocí, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. ¿Qué dice? Que no somos, nuestra concepción y nacimiento no fue una casualidad. Nacimos con propósitos de gloria, no para estar enredados en los vicios, no, para que llegado el momento decidiéramos recibir a Jesús como Señor y Salvador y dejar el pecado y vivir en la nueva libertad que el Padre preparó para nosotros. Entonces, ahora bien, si hablamos de la libertad, escucha esto. Juan 8, 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, entonces, ¿qué necesitamos para realmente vivir la libertad que Jesús pagó por nosotros? Si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. La verdadera libertad, nuevamente, solamente viene a través de Jesús y de poner por obra la palabra. Mira, nos modeló el amor al prójimo, el amor a los enemigos, nos habló de honrar al Padre, nos habló de ser de bendición, de por nada estar afanados, nos habló de todas las promesas del Padre y nos modeló la sujeción a Dios, no como un castigo, sino como un privilegio para vivir la realidad que Él tiene para nosotros. Entonces, mira, lo dice. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Qué maravilloso entonces es ir a la palabra del Señor, escuchar, guardar y poner por obra sus mandamientos, dejando el pecado por decisión personal, para conocer realmente la plenitud de vida que Él ha preparado para nosotros aquí en esta tierra. Juan 8:36. Así que si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres. Juan 8:36. No hay otra manera. Así, con la sencillez de dejar el pecado, los vicios, las mentiras, los enredos, si no es a través de Jesús. Es el único camino. Recuerdo una vez más cuando decía: voy a dejar los vicios, los enredos. 17 años pasaron y no pude hacerlo. Y cuando decidí venir a su presencia y reconciliarme, Él en un año cambió mi vida completamente. Y me dio la oportunidad de vivir y de conocer esas verdades que preparó para mí desde que estaba en el vientre. Un hogar, una familia, un llamado de servirle a Dios. Recuerdo siempre cuando de pequeño, 5 años, me preguntaban: ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Y yo decía: ayudar a las personas. No entendía por qué. Hablé por los procesos difíciles que pasaba y la falta de ayuda. Mi deseo era ayudar y veo que el Señor se lo tomó en serio. Así que si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres. Entonces, amados y amadas del Señor, sabemos que no hay otra manera de ser libres y de poder libertarnos, de cortar esas cadenas, esas ataduras de vicios, de pecados, de enredos, de temores, de maldiciones y de pecados, si no es a través de Jesús, quienes le recibimos como Señor y Salvador.
y fuimos hechos hijos de Dios, dimos ese paso. Y cada día buscamos en su palabra el ser edificados, el ser fortalecidos y guiados para lo que debemos de hacer o dejar de hacer. Si el Hijo los liberta, hablando de Jesús, serán verdaderamente libres. Gálatas 5:1. Estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estén otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Experimentamos realmente la libertad en el Señor, que no deseamos volver a ser esclavizados por los vicios, los enredos y más. Mira, siempre vienen las tentaciones y el enemigo está como león rugiente, dice la palabra, y envía sus dardos todo el tiempo, pero gloria sea el Señor, que nos mantenemos firmes. Yo lo digo a nivel personal, ¿en qué me beneficiaría en su momento el pecado? ¿En qué nos beneficia o qué beneficia el pecado? El pecado solo es para hacerlos esclavos del enemigo, del diablo. Entonces, mira lo que nos dice. Estén firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Recordemos también que el precio de nuestra libertad es incomparable. Su vida. Jesucristo dio su vida por nosotros para hacernos libres. Estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estén otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. No volvamos una vez más a caer. Sobre todas las cosas por la aprobación de la gente. Maldito el que confía en el hombre, dice la palabra. Todo lo que hacemos, los hijos de Dios, lo hacemos para el Señor. Y si nos equivocamos, reconocemos nuestros pecados, los confesamos y nos apartamos. Entonces, 1 de Pedro 2:16, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Si realmente somos libres, pero para vivir de acuerdo a la voluntad del Señor, que esto nos sostiene y nos fortalece en la libertad. Y lo dice, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Fuimos libertados de las maldiciones, de los vicios y de los enredos, para seguir complicándonos o seguir complicando a quienes están a nuestro alrededor. La exhortación es a dejar los vicios, los enredos, los pecados, las mentiras y más. Romanos 8:15, pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Ya no somos esclavos, ¿podemos decirlo? Pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Fuimos adoptados, fuimos hechos hijos de Dios para vivir en la libertad plena que el Padre preparó para nosotros y que pagó a través de la sangre de Cristo para liberarnos. Romanos 8:21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Mira, esta es la realidad actual. Fuera de la presencia del Señor, fuera de vivir de acuerdo a la voluntad del Señor, no hay libertad. Y sabes que la sociedad y la creación realmente, como dice la palabra en Romanos 8:21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Sabes cuánta necesidad hay allá afuera? Vicios, enredos, pecados, maldiciones. Y el espíritu de cada ser humano, tengo por convicción, clama cada día para que Dios les perdone. La carne, por supuesto, no se sujeta, se rebela y se opone. Pero sabes, por eso mismo Dios nos ha dado la autoridad como hijos de Dios para orar por los enfermos, para echar fuera demonios, para exhortar a tiempo y fuera de tiempo, para modelar el amor de Dios y la libertad de Dios. Entonces, pues no han recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Romanos 8:21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Lo anhelamos ciertamente.
Y le damos gracias al Padre por aquellos que cada día se convierten al cristianismo, reciben a Jesucristo como Señor y Salvador y comienzan a vivir en la nueva libertad o la verdadera libertad que el Padre tiene para ellos. Bendecimos en verdad esa gran oportunidad que el Padre nos ha dado de ser luz y sal, porque vuelvo al punto, mira, la necesidad es mucha. Afuera, en el trabajo, en la empresa, en la calle, hay necesidad. La gente vive en esclavitud, aun cuando no lo quiera reconocer. Pero cuando se le confronta, mira esto, cuando el Espíritu Santo les confronta con el pecado y nos acerca a ellos y les decimos, mira, lo que necesitas para salir de todos esos pecados y enredos es recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Deseas hacerlo? Lo digo, recuerdo hace muchos años, gloria al Señor ya. Le preguntábamos a alguien que padeciendo y nos daba, ahora sí que nos compartía sus necesidades y les decíamos, necesitas recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Sabe qué decían? Lo voy a pensar. En su momento voy a preguntarle a mis papás o a mi esposa. En este tiempo, mira, hay una disposición, la gloria sea al Padre, de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. En cualquier lugar a donde vayamos, encontramos personas con necesidad, les hablamos de la verdad de la palabra y les dirigimos a recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Y sabes, en ese momento hay fiesta en los cielos, dice la palabra. Entonces, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. 1 Corintios 7:23, por precio fueron comprados, no se hagan esclavos de los hombres. Mira esto, Jesucristo pagó para darnos la libertad que necesitamos. Cristo pagó para redimirnos de la maldición de la ley. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Vuelvo a este punto. 1 Corintios 7:23, por precio fueron comprados, no se hagan esclavos de los hombres. ¿Realmente con quién anhelamos quedar bien todos los días? ¿No es con el Padre Celestial? Y lo demás viene por añadidura, dice la palabra, que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia y lo que es correcto y vivir en lo correcto, todo lo demás vendrá por añadidura. Tito capítulo 3, versículo 3, escucha esto. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, tiempo pasado. Éramos. Tito 3:3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Tiempo pasado. Lo reconocemos. Rebeldes, insensatos, extraviados, esclavos de la concupiscencia, de pecados y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Y 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, de modo que aquel que se dice cristiano, que recibió a Jesucristo como Señor y Salvador, y cada día modela la vida de Cristo, la vida de Jesús, es una nueva persona, una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, mira lo que dice. He aquí, todas son hechas nuevas. Qué maravilloso es saber que el pecado ha quedado atrás, las mentiras, los engaños, los vicios, los enredos. Y cada día nos esforzamos por caminar en la voluntad del Señor y para ser un modelo de bendición a los demás. Entonces, quiero terminar en esta tarde. Hablamos hoy que por Cristo somos libres. Es el único camino a Dios, a la libertad plena, para dejar el pecado. Juan 8:31 y 32 nos dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Juan 8:36, así que si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres. Oramos, amado Dios, te damos infinitas gracias por tu palabra. Gracias, Señor,
porque hoy reconocemos que el sacrificio de tu Hijo nos dio la libertad, nos dio la oportunidad de ser tus hijos y caminar cada día en la libertad, sabiendo que tus planes son planes de bien para darnos el fin de lo que esperamos. Gracias, Señor, porque podemos decirlo, ya no somos esclavos del pecado, de las mentiras, de los vicios, de los enredos, de las maldiciones. Las cosas viejas pasaron, Señor, y cada día caminamos en tu voluntad, encontrando tu verdadera misericordia, tu favor y tu paz. Te pedimos, Señor bendito, por aquellos que todavía no te conocen, que sean quebrantados en su corazón y te busquen para que se arrepientan de sus pecados, te reciban a ti, Jesucristo, como Señor y Salvador, y conozcan esa verdadera libertad que tú pagaste en un precio alto por ellos. Así que te damos gracias una vez más, Señor, porque la verdadera libertad solamente viene a través de Jesucristo, y podemos decirlo, Señor, ya no vivimos nosotros, sino Cristo vive en nosotros, y vivimos en la verdadera libertad que el Padre tiene para nosotros. Todo te lo pedimos y agradecemos en el santo y bendito nombre de Jesús, para quien sea la honra y la gloria hoy y siempre. Amén, amén y amén. Que el Señor nos bendiga.